Pocos animes te pasan de reír a llorar en cuestión de minutos, y ese es uno de los animes que te traigo el día de hoy. Porque Angel Beats empieza como el anime más caóticamente absurdo que podrías imaginar. Un chico despierta en medio de una escuela después de morir, y lo primero que ve es una chica apuntándole con un francotirador mientras le dice: únete a nosotros para luchar contra el ángel. Y ya desde ahí todo es rarísimo. Hay armas, explosiones, gente muriendo cada 5 minutos, y un grupo rebelde llamado Frente de Batalla del Más Allá. Y también una chica silenciosa a la que todos llaman Ángel. Pero lo más extraño de todo es que nadie puede morir. Y lo curioso es que Angel Beats usa toda esa locura para distraerte. Porque mientras tú te ríes de lo absurdo que es todo, el anime poco a poco empieza a dejar pistas de que algo anda muy mal en ese mundo. Por ejemplo, Otanashi pregunta algo completamente lógico: ¿qué es este lugar? Y nadie realmente le responde, solo le dicen que están muertos, que ese lugar existe para personas que tuvieron vidas injustas y que si aceptan ese mundo, desaparecerán. Pero claro, al inicio eso no parece importante porque el anime está demasiado ocupado haciéndote reír. Y honestamente, creo que ahí está una de las mayores genialidades de Angel Beats. Te hace bajar la guardia emocionalmente. Porque cuando empieza el anime jamás imaginarías que terminarías llorando viendo una graduación. Y mientras más avanza la historia, más entiendes algo importante. Todos los personajes de este mundo están rotos. Yuri perdió a sus hermanos de la forma más cruel posible, Hinata destruyó su vida después de un momento de debilidad, Iwasawa perdió aquello que más amaba justo cuando empezaba a encontrar felicidad. Y Otanashi ni siquiera recuerda quién era. Y eso vuelve el inicio muchísimo más interesante cuando lo vuelves a ver, porque mientras todos luchan contra el ángel, Otanashi realmente no entiende por qué están peleando. Pero claro, en ese momento todavía no entendemos eso. Al inicio, nosotros vemos a Kanade exactamente igual que la SSS la ve, como un enemigo, y eso hace muchísimo más fuerte lo que viene después, porque Angel Beats es una historia donde cada personaje está equivocado sobre algo, sobre Dios, sobre el dolor, sobre la felicidad y especialmente sobre seguir adelante. Y poco a poco, el anime te va quitando esa comedia del medio y te va dejando lo que siempre te escondieron desde el inicio. Son estudiantes que no aceptan cómo acabaron sus vidas. Bienvenidos a Shonen Reviews, y hoy te traigo un análisis de Angel Beats. Empezamos. Mientras más tiempo pasa en Angel Beats, más raro se vuelve todo. Porque el anime empieza como si fuera una comedia de acción sobrenatural, pero poco a poco empieza a mostrarte algo mucho más oscuro escondido debajo. Y eso se nota especialmente cuando Otanashi acompaña a Yuri al gremio subterráneo. La misión en sí ya es completamente absurda. Trampas mortales por todos lados, muertes tan exageradas que parecen un chiste. Y el anime todavía mantiene ese tono caótico, pero justo en medio de todo eso ocurre algo importantísimo. Yuri empieza a hablar de su pasado, y ahí Angel Beats cambia por primera vez, porque de repente entiendes que toda esa rebeldía del SSS no era un juego. Yuri cuenta cómo unos ladrones entraron a su casa, cómo la obligaron a elegir qué hermano moría primero y cómo escuchó a morir a los 3 mientras ella no podía hacer nada. Y honestamente, esa escena redefine completamente al personaje. Hasta ese momento, Yuri parecía simplemente la líder energética del grupo, la chica carismática que organizaba operaciones ridículas contra el ángel, pero después de escuchar su historia, entiendes algo mucho más doloroso. Yuri no está luchando contra Kanade, está luchando contra la injusticia de su propia vida, y eso conecta con algo que el anime empieza a repetir constantemente. Todos en ese mundo sienten que fueron traicionados por la vida. Por eso Yuri dice que quiere enfrentarse a Dios, porque para ella no existe explicación posible para lo que vivió. Y aquí es donde Angel Beats empieza a tocar uno de los temas más fuertes. ¿Qué haces cuando el sufrimiento parece no tener sentido? Porque el anime nunca intenta minimizar el dolor de sus personajes, nunca dice todo pasó por algo. No. Luego viene el episodio de Iwasawa, y sinceramente creo que ahí es donde la mayoría entiende por primera vez qué clase de historia está viendo realmente. Nos muestra una chica atrapada en una casa llena de gritos, padres peleando constantemente, violencia, miedo, y la única cosa que la salva emocionalmente era la música. La música era literalmente su razón para seguir viviendo, y eso vuelve devastador el momento en que un golpe durante una pelea termina provocándole un derrame cerebral. Pierde el habla, pierde la capacidad de cantar, pierde aquello que daba sentido a su vida. Y cuando entiendes eso, la escena final del concierto se vuelve una de las más importantes de todo Angel Beats, porque Iwasawa no desaparece por derrotar a un enemigo, desaparece porque finalmente pudo hacer aquello que siempre quiso: cantar una última vez.
Y aquí el anime deja clarísimo cómo funciona realmente ese mundo. Las personas no desaparecen cuando mueren, desaparecen cuando encuentran la paz. Y lo más fuerte es que nadie en SSS quiere admitirlo todavía, porque aceptar eso significa aceptar que algún día tendrán que dejarse ir entre ellos también. Y mientras Otanashi observa todo eso, empieza a darse cuenta de algo importantísimo. Todos los miembros de SSS tienen los ojos de personas que no vivieron plenamente sus vidas. Esa frase pega demasiado fuerte, porque resume perfectamente a todos los personajes. Todos están peleando porque sienten que el mundo les quitó algo. Y aún así, Angel Beats lentamente empieza a plantear otra idea. Tal vez seguir odiando al mundo no puede salvarlos. Tal vez lo único que puede hacerlo es aceptar que, aunque sus vidas fueron injustas, todavía tuvieron valor. Y ese pensamiento empieza a cambiar completamente a Otanashi, porque mientras todos quieren seguir luchando, él empieza a preguntarse algo mucho más importante: ¿y si Kanade nunca fue el enemigo? Después de la desaparición de Iwasawa, algo cambia silenciosamente en Angel Beats. El anime sigue teniendo humor, todavía hay escenas absurdas, todavía existen operaciones completamente ridículas, pero ya no se siente igual, porque ahora sabemos lo que realmente significa desaparecer, y eso vuelve muchísimo más importante pequeños momentos que antes parecían simples bromas. Como el partido de béisbol, que probablemente es uno de los episodios más engañosos de toda la serie, porque al inicio parece exactamente lo que esperarías de un anime escolar raro: personajes haciendo tonterías, situaciones exageradas, humor absurdo, hasta que llega el turno de Hinata, y Angel Beats vuelve a golpearte sin avisar. Nos muestra cómo Hinata perdió prácticamente su vida por un solo momento: una pelota. Eso es lo peor. No fue una tragedia gigantesca, no fue un asesinato, no fue una guerra, fue fallar una pelota. Y justamente por eso duele tanto, porque hay personas que realmente sienten que toda su vida quedó marcada por un único error. Hinata pierde el campeonato, pierde su confianza y termina rodeado de malas influencias justo cuando estaba emocionalmente destruido. Pero lo más interesante viene después. Durante el partido actual, Hinata vuelve a enfrentarse a una pelota casi idéntica a aquella que arruinó su pasado, y el anime construye la escena como si fuera su liberación emocional, como si atraparla significaría finalmente superar ese trauma. Pero entonces Yui interrumpe todo de forma completamente ridícula. Y es una escena muy curiosa porque parece un chiste, pero en realidad dice muchísimo sobre el anime, porque Angel Beats constantemente evita resolver los traumas de manera perfecta. La vida no siempre te da el momento ideal para cerrar heridas. A veces simplemente sigues adelante aún sin obtener esa escena perfecta que imaginabas. Mientras tanto, Otanashi empieza a acercarse cada vez más a Kanade. Y aquí ocurre algo importantísimo. Por primera vez el anime empieza a mostrarte quién es realmente ella, porque cuando el grupo se infiltra para investigarla, descubre algo extraño. Kanade no parece una entidad divina, no parece un monstruo, no parece alguien enviada por Dios. De hecho, parece una chica normal, solitaria, callada y completamente aislada. Y eso cambia muchísimo la percepción del espectador, porque hasta ese momento el SSS había construido toda una narrativa alrededor de ella: el ángel, el enemigo, la representante de Dios. Pero poco a poco empiezas a notar algo incómodo. Kanade jamás disfrutó hacerle daño, y el anime lo deja todavía más claro en el arco de los exámenes, cuando el SSS decide sabotearla. Y honestamente, esta parte es dolorosa cuando ya conoces el final, porque el plan funciona. Consiguen humillarla, hacen que pierda su puesto como presidenta estudiantil, y por primera vez vemos a Kanade completamente vulnerable, sola, triste y sin intentar defenderse. Ni siquiera parece odiarlo, simplemente acepta lo que pasó. Y ahí Otanashi empieza a sentirse mal, porque él también empieza a entender algo que el resto todavía no quería aceptar: Kanade nunca actuó como un enemigo, y ese sentimiento explota completamente cuando aparece un nuevo presidente estudiantil. Alguien que controla a las personas, que golpea a estudiantes normales, que usa el miedo, que quiere jugar a ser Dios. Y aquí Angel Beats hace algo muy inteligente: contrasta directamente a Kanade con una verdadera figura autoritaria. Y eso hace que entendamos cuánto la malinterpretamos desde el inicio. De hecho, una de las escenas más importantes ocurre cuando Otanashi termina encerrado con Kanade en la sala de castigo, porque por primera vez el anime baja completamente el ritmo. No hay operaciones absurdas, solo dos personas hablando, y ahí descubrimos algo devastador. Kanade creó sus habilidades para defenderse, no para atacar. Eso cambia absolutamente todo, porque significa que todo este tiempo estuvo rodeado de personas que la odiaban cuando ella simplemente intentaba defenderse. Y entonces llega probablemente una de las frases más dolorosas de toda la serie, cuando Otanashi le dice que quizás podrían haber sido amigos desde el principio.
Y Kanade responde que eso no es posible, porque todos terminan desapareciendo. Y sinceramente, esa línea redefine completamente también a este personaje, porque entiendes que Kanade vivía aislándose emocionalmente para no sufrir despedidas una y otra vez. Ella ya sabía cómo terminaba todo, por eso nunca se acercaba demasiado a nadie. Y aquí Angel Beats deja de tratar sobre rebelarse contra un sistema, ahora trata sobre personas aterradas de conectar emocionalmente, porque saben que eventualmente tendrán que perderse. Y justo cuando el anime empieza a volverse más melancólico, aparece uno de los momentos más fuertes de toda la historia. El falso presidente intentando hipnotizar personas para darles una felicidad artificial, porque él cree que ha encontrado la solución perfecta. Si todos son felices mediante ilusiones, entonces nadie sufrirá. Pero Tanashi explota de rabia. Y honestamente creo que este es uno de los momentos que mejor define toda la filosofía de Angel Beats, porque Tanashi rechaza completamente esa felicidad falsa. Dice algo esencial: todo el sufrimiento que vivieron fue real, sus vidas fueron reales, sus emociones fueron reales. Y aunque hayan sufrido, eso no significa que deban escapar de quienes fueron. Y ahí empieza realmente el cambio de Otanashi. Porque mientras el resto sigue luchando contra el dolor, él empieza a entender que aceptar el sufrimiento también es una forma de seguir adelante. Hasta este punto de la serie, Otanashi había sido prácticamente igual que nosotros. Estaba perdido, no entendía por qué todos sufrían tanto y tampoco entendía por qué Kanade parecía tan distinta al resto. Pero entonces ocurre algo que cambia completamente el anime. Otanashi recupera sus recuerdos, porque lo primero que descubrimos sobre Otanashi es que antes de todo era alguien vacío, no tenía metas reales, no tenía una dirección clara, simplemente vivía por vivir, hasta que aparece su hermana. Y qué importante es eso en Angel Beats, porque una y otra vez el anime muestra personas que encontraron una razón para seguir adelante gracias a alguien más. Y para Otanashi, esa persona era Hatsune. Él trabajaba apenas para sobrevivir, comía mal, dormía poco, pero aún así seguía adelante porque quería verla feliz, quería comprarle libros, quería visitarla, quería verla sonreír. Y sin darse cuenta, ella le estaba dando propósito a su vida. Eso hace todavía más devastador cuando ella muere, porque Otanashi no solo pierde a su hermana, pierde la única razón por la que estaba avanzando, y el anime muestra algo muy real sobre el duelo. A veces una persona no destruye tu vida al irse, a veces era la razón que mantenía unida tu vida desde el principio, y después de perderla, Otanashi vuelve a sentirse vacío. Pero entonces ocurre algo importantísimo: decide convertirse en médico, y esto me parece uno de los detalles más hermosos de toda la serie, porque por primera vez en su vida Otanashi elige un camino para ayudar a otros. Ya no vive solamente sobreviviendo, ahora tiene una meta: salvar personas. Y sinceramente eso hace muchísimo más cruel lo que viene después, porque justo cuando finalmente encuentra un propósito, muere. El accidente del tren probablemente sea uno de los momentos más devastadores de todo Angel Beats para la mayoría de personas, porque toda la escena está construida de una manera increíblemente humana. No hay música exagerada al inicio, no hay dramatismo artificial, solo miedo, oscuridad, personas atrapadas, gente herida esperando ayuda que nunca llega. Y lo más fuerte es que Otanashi podría haberse rendido, pero no lo hace. Incluso herido, empieza a ayudar personas usando los conocimientos médicos que había aprendido. Calma a la gente, organiza recursos, intenta mantenerlos vivos y poco a poco termina convirtiéndose en el soporte emocional de todos. Eso es algo que Angel Beats repite constantemente. Otanashi encuentra sentido a su vida ayudando a otros, y mientras pasan los días, la situación se vuelve horrible. No hay rescate, no hay comida suficiente y no hay agua. Las personas empiezan a perder la esperanza, y aún así Otanashi sigue intentando mantenerlos unidos, hasta que llega uno de los momentos más significativos de todo el anime, cuando recuerda que su hermana estaba esperando un donante, entonces decide donar sus órganos. Esa escena es devastadora, porque por primera vez Otanashi entiende algo: aunque él muera, todavía puede salvar a alguien más. Aunque muramos, podemos darle vida a otros. Y lo increíble es que logra transmitirle esa esperanza a todos los demás. Incluso personas aterradas comienzan a aceptar donar sus órganos también, porque Otanashi les devuelve algo que había perdido: la sensación de que su vida todavía puede tener significado. Y sinceramente creo que aquí está el verdadero corazón de Angel Beats. No es la tristeza, sino en la idea de que incluso una vida corta puede cambiar otras vidas. Y lo más cruel de toda la escena es que cuando finalmente llega el rescate, Otanashi muere. Justo antes, ni siquiera alcanza a saber si logró salvar a alguien, ni siquiera escuchar un gracias. Simplemente desaparece pensando que todo terminó ahí. Y cuando el anime vuelve al presente, entonces entiendes por qué este recuerdo cambia completamente a Otanashi, porque ahora sabe que sí tuvo una vida valiosa, ahora sabe que sí logró salvar personas, ahora entiende que no estaba vacío, y justamente por eso ocurre algo rarísimo.
no desaparece. Y esto es importantísimo, porque según las reglas del mundo de Angel Beats, Otanashi ya debería haber encontrado paz. Ya resolvió sus arrepentimientos, ya entendió el valor de su vida. Entonces, ¿por qué sigue ahí? Y la respuesta es probablemente una de las cosas más hermosas del anime, porque Otanashi encuentra otro propósito: ayudar a los demás también a encontrar esa paz. Y ahí nuestro protagonista cambia, ya no pelea contra ese mundo, ahora quiere salvar personas dentro de él, y justamente quien termina ayudándolo a entender esto es Kanade, porque finalmente ella revela cuál era su verdadero papel todo este tiempo. No era un ángel castigando personas, era alguien intentando guiarlas para que siguieran adelante, y cuando entiendes eso, todo el anime cambia completamente. Las desapariciones dejan de sentirse como castigos, empiezan a sentirse como liberación. Pero claro, Angel Beats todavía guardaba el golpe más fuerte de todos, porque justo cuando Otanashi empieza a encontrar felicidad en ese mundo, aparece el mayor miedo de toda la serie: perder otra vez a alguien importante. Después de que Otanashi recupera sus recuerdos, Angel Beats cambia otra vez, pero ahora el cambio ya no es gradual. El anime empieza a despedirse de sus personajes, y sinceramente creo que ahí es donde Angel Beats termina ya también de destruirte emocionalmente, o al menos a la mayoría, porque hasta ese punto el SSS todavía se sentía como una familia caótica que siempre iba a seguir junta, incluso con todas las tragedias. Todavía habían risas, todavía habían bromas absurdas, todavía se sentía como una vida escolar, pero poco a poco el anime empieza a recordarte una realidad dolorosa: este mundo nunca fue para quedarse. Y el mejor ejemplo de eso es Yui, porque detrás de toda su energía exagerada y su personalidad caótica había una historia tristísima. Yui nunca pudo vivir realmente. Un accidente la dejó cuadraplégica desde muy joven. Nunca pudo correr, nunca pudo jugar, nunca pudo experimentar la juventud que veía en otras personas. Por eso, en el mundo de Angel Beats actúa de esa manera tan explosiva. Es literalmente una chica viviendo todo aquello que no pudo hacer. Y eso vuelve hermosísima toda la secuencia donde Otanashi y los demás empiezan a ayudarla a cumplir sus sueños: jugar fútbol, tocar música, hacer tonterías, simplemente vivir. Pero claro, todavía quedaba un deseo. Y ahí llega probablemente una de las escenas más emocionales de toda la serie, porque Yui admite que quería casarse, quería que alguien la aceptara incluso con todas sus limitaciones, y entonces Hinata responde, pero lo hace de una manera que destruye completamente al espectador, porque Hinata no habla de una versión perfecta de Yui, no habla de una versión sana, no habla de una vida ideal. Dice que habría amado a Yui sin importar cómo hubiera sido, aunque estuviera paralizada, aunque nunca pudiera moverse, la habría amado igual. Y sinceramente creo que esa escena resume perfectamente uno de los mensajes más importantes de Angel Beats. Todos los personajes creen que sus vidas perdieron valor por aquello que les ocurrió. Yui pensaba que nadie podría amarla. Hinata le demuestra que estaba equivocada. Y por eso ella desaparece llorando, porque finalmente alguien validó su existencia. Y lo más hermoso es que Hinata no desaparece todavía, se queda. Porque ahora faltan los demás y quiere ayudar hasta el final. Y honestamente eso hace muchísimo más dolorosa de ver la parte final del anime, porque ya sabes lo que se viene. Uno por uno todos empiezan a irse, pero entonces se introduce un último conflicto: las sombras. Y me encanta cómo esta parte cambia completamente el tono del anime. De repente todo vuelve a sentirse incómodo, oscuro, casi desesperado, porque las sombras hacen algo muchísimo peor que matar personas: las convierten en NPCs, les quitan el alma. Y ahí el anime introduce una idea muy interesante: este mundo tiene un mecanismo de defensa, porque el más allá de Angel Beats nunca fue creado para que las personas vivieran ahí eternamente. Era un lugar de transición, un espacio para aceptar sus vidas y seguir adelante. Y cuando demasiadas personas empiezan a aferrarse emocionalmente a ese mundo, el sistema intenta corregirlo. Eso hace todavía más triste toda la situación, porque el problema nunca fue enamorarse, el problema fue querer quedarse. Y aquí entra una de las teorías más famosas de Angel Beats, la del programador, ese hombre que según el anime se enamoró en ese mundo, perdió a la persona que amaba y fue incapaz de aceptarlo. Así que esperó y esperó tanto tiempo que terminó rompiéndose mentalmente. Tanto así que fue quien creó el sistema de ángel que permite alterar ese mundo, y con uso de este termina convirtiéndose en un NPC. Y honestamente es imposible no conectar esto con Otanashi, especialmente porque el anime deja pistas muy raras. Otanashi aparece usando ropa de NPC al inicio, sabe respuestas de exámenes absurdamente difíciles, puede entender el sistema de habilidades de Kanade, y luego está Another Epilogue, que es como un final alternativo, donde vemos a Otanashi quedándose en ese mundo como presidente estudiantil, esperando a alguien, exactamente igual
que el programador. Y sinceramente creo que Angel Beats deja esa teoría ambigua a propósito, porque la serie entiende perfectamente algo. El miedo más grande de sus personajes nunca fue desaparecer, sino quedarse solos. Igual, la teoría todavía tiene algunos agujeros, pero como en este mundo el tiempo corre de manera extraña, es difícil de saber, y eso nos lleva a la graduación. Probablemente una de las despedidas más dolorosas del anime, porque ya no queda casi nadie. Toda esa escuela llena de caos ahora está vacía. Y uno por uno empiezan a desaparecer mientras dicen sus últimas palabras. Y la frase que más destruye es probablemente esta: aunque olvidemos los lazos que hicimos, los lazos de nuestras almas nunca desaparecerán. Y cuando finalmente quedan solos Otanashi y Kanade, llega el verdadero golpe final. Otanashi le pide quedarse juntos para ayudar personas en ese mundo. Y por un momento parece posible, parece que finalmente podrán estar juntos, pero entonces Kanade revela por qué estaba ahí desde el inicio. Y es un giro que te deja loco. Ella recibió un trasplante de corazón, el corazón de Otanashi, y lo único que lamentaba era nunca haber podido agradecerle a la persona que le dio una segunda vida. Todo encaja al mismo tiempo. El corazón, la conexión entre ellos, la soledad de Kanade, y mientras él le dice que la ama, Kanade finalmente le da las gracias y desaparece, justo cuando por fin pudieron entenderse, y creo que ahí está la verdadera tragedia de Angel Beats. No que se separen, sino que se encontraron demasiado tarde, pero aún así el anime no termina siendo completamente triste, porque la escena final nos muestra algo importantísimo. Kanade y Otanashi reencarnan y vuelven a encontrarse. Como si el anime quisiera decirnos que las conexiones reales nunca desaparecen. Y honestamente creo que por eso Angel Beats sigue marcando a tantas personas incluso años después. Porque debajo de toda la fantasía había algo extremadamente humano: el miedo de perder personas y la esperanza de volver a encontrarlas algún día. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué escena de Angel Beats te dolió más? Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video.